Dentro del marco de este importante curso especializado en Derecho Procesal Civil, se nos ha dado un temario que tiene que ver propiamente con el tema del poseedor precario, ¿no? El título posesorio, la unión de hecho y el desalojo por ocupación precaria. Así que vamos a ir trabajando cada uno de los puntos que se nos ha encomendado en función a este temario. Uno de los primeros temas y más importantes es poder desarrollar y poder trabajar lo relativo a la posesión precaria. ¿Qué entendemos propiamente por posesión precaria y cuáles son las características que implica esta figura o este instituto? Casi siempre nos vamos a remontar a hablar del derecho de propiedad, ¿no? Porque el derecho de propiedad tiene dentro de su contenido, dentro del concepto que se fija propiamente en nuestro sistema, diversas situaciones, diversas características que permiten de alguna u otra manera poderla definir, poderla entender. Dentro de ellas, casualmente, tenemos al hecho de la posesión. Y la posesión se encuentra claramente definida en nuestro Código Civil a través del artículo 896. ¿Qué es lo que refleja esta norma al referirse a la posesión, ¿no? Como un ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. Entonces, vemos desde aquí cómo se hace referencia, ¿no? A propiamente el derecho a la propiedad. Y dentro del transcurso de la norma sustantiva a la que hacemos referencia a partir de ese artículo, vamos a encontrar un sinnúmero de situaciones, un sinnúmero de circunstancias que regula nuestro Código Civil con relación a esta figura. El servidor de la posesión, la adición de plazo posesorio, el tema de la coposesión, eh, aspectos muy trascendentales con relación a ello. Sin embargo, cuando hablamos de posesión precaria, hay que entender que esta es, vuelvo a reiterar, una figura muy importante y tiene mucha relevancia dentro de nuestro sistema, sobre todo cuando hacemos referencia a algunos aspectos en los cuales lo que se quiere es poder fijar o poder establecer eh, que una persona va a detentar la ocupación de un bien sin que cuente con lo que conocemos como un título válido o teniendo algún título, ha fenecido o el que tenía ya ha concluido. Hablaremos más adelante de cómo la Corte Suprema también ha interpretado este aspecto y hablaremos también, vuelvo a reiterar, de la base jurídica con relación a la llamada posesión precaria. Entonces, este régimen, esta forma de análisis tiene que ver casualmente con la búsqueda de la protección de determinados derechos del propietario, ¿no? Y lo que busca es establecer algunos mecanismos para la recuperación de la posesión de su bien. Y vamos a entender también que no es lo mismo demandar, ¿no?, la posesión o la propiedad. Y en este aspecto quiero ser muy puntual y lo recordarán muchos de ustedes, ¿no? Que los mecanismos que permiten proteger la posesión básicamente lo podemos encontrar en el proceso de desalojo. Sin embargo, cuando hablamos de la protección del derecho de propiedad, encontramos la figura de la reivindicación, ¿no? Entonces, son figuras o mecanismos completamente distintos que incluso implican vías procesales distintas, de las cuales ya hablaremos también en unos minutos. Entonces, quedar claro, bajo esta característica, que la posesión precaria tiene, ¿no?, esta finalidad, ¿no? La protección propiamente de uno de los derechos, ¿no?, que detenta la propiedad, que es propiamente el tema de la posesión. Esta es la figura, vuelvo a reiterar, o la circunstancia que se da para que pueda dar nacimiento a determinados derechos o a determinadas situaciones que van apareciendo. En este
tratamiento propiamente de la posesión, reiteramos, es muy distinto al derecho de propiedad. Y los mecanismos, vuelvo a reiterar, de protección de cada uno de estos derechos también tienen un contenido, un sustento completamente distinto. Y bajo este esquema hay que entender que existen diversos mecanismos de defensa de la posesión, ¿no? Hay vías de carácter judicial, hay vías de carácter extrajudicial, ¿no? Sin embargo, la que mejor nos permite de alguna u otra manera, entre comillas, breve, es la figura del desalojo. Y digo breve porque conforme lo establece nuestra norma procesal, ¿no? Se realiza bajo la vía sumarísima, que ya la vamos a analizar, pero sin embargo, ¿qué es lo que pasa en la realidad? ¿Qué es lo que pasa en la práctica con relación a los plazos procesales? Lamentablemente, como ustedes lo saben, estos no se cumplen. Se nos exige a nosotros los litigantes, abogados, sea la parte demandante o parte demandada, a cumplir plazos procesales. Y pareciera que la norma solamente está dirigida al abogado. Sin embargo, los jueces no resuelven dentro de los plazos procesales, ¿no? ¿Cuánto demora una sentencia en un proceso de desalojo? ¿Cuál es el plazo en que se debería de señalar una audiencia única en un proceso de desalojo? ¿En qué tiempo debería resolverse un proceso de desalojo? ¿No? Son los principales problemas o incógnitas que lamentablemente no se van a solucionar propiamente con una norma, o creen ustedes que sí, que eso se soluciona con una norma. ¿Qué es lo que tendría que darse para que nuestro sistema jurídico pueda manejarse dentro de plazos más o menos, ¿no? Razonables, ¿no? Y de ahí el tema de la figura del llamado plazo razonable, en el cual los jueces deberían resolver los procesos. ¿Qué es lo que falta en nuestro sistema para que pueda, vuelvo a reiterar, solamente hablando del proceso de desalojo, tener mecanismos más eficientes, ¿no? ¿Qué otras opciones podrían darse para lograr ello? Porque yo puedo y lo vamos a conversar, yo puedo obtener una sentencia de desalojo, de repente en el plazo breve, pero lamentablemente la apelación incluso podría ir hasta el tema de casación y este sujeto, esta persona, este ocupante precario, va a seguir ocupando el bien, ¿no? En perjuicio de quien es el propietario del bien. Entonces, ahí aparecen situaciones, la verdad que muy lamentables y de mucho perjuicio para el propietario, ¿no? Que se ve, vuelvo a reiterar, afectado en un primer momento por la ausencia de pago del arrendamiento y luego por un proceso judicial largo y tedioso. En España, por ejemplo, existe la actuación anticipada de sentencia, que es lo que regulaba nuestro Código Procesal Constitucional anteriormente, ¿no? Ejecución provisional de la sentencia establece la Ley 1/2000, ¿no? Que es el Código de Enjuiciamiento Civil Español. ¿Y qué es lo que permite esta norma, no? Que en determinados procesos judiciales, como en caso de un desalojo, ¿no? Por ocupante precario, se pueda ejecutar la sentencia aun cuando haya sido apelada. Fíjense, o sea, sale la sentencia, dispone el lanzamiento. El afectado con la sentencia, es decir, el demandado vencido en el proceso, apela porque sabe que la apelación le va a dar un respiro de muchos años. Sin embargo, se puede dar la posibilidad de que se ejecute la sentencia, ¿no? De que se ejecute la sentencia, o si él quiere quedarse todavía en la propiedad, pagar lo que le correspondería pagar por el tiempo que estuvo ocupando el bien y por un monto que puede establecer el juez, ¿no? Para que su apelación con efecto suspensivo continúe teniendo esos efectos. Fíjese, en ese sentido, el tratamiento desde ese punto de vista es muy interesante y nos ha llevado personalmente en una tesis doctoral que estamos trabajando, casualmente proponer
que una figura bajo esas características puede implementarse en nuestro sistema. Ya después de repente hablaremos un poco más de ello. Y la figura de la posesión precaria, a pesar de que tuvo su regulación o es regulada a partir del Código de 1984, entendía propiamente al precario como un invasor, ¿no? O un sujeto propiamente sin título, ¿no? Aun cuando pueda poseer en calidad de dueño, ¿no? Esta tesis, de alguna u otra manera, generó una desarticulación total de algunos derechos propiamente de carácter real, pero basados en reglas de la posesión, de la propiedad, y ahí es donde la figura del desalojo se convierte en una forma de reivindicatoria encubierta, ¿no? Eso es lo que se establece en algunos aspectos doctrinales. Pero que la jurisprudencia, lamentablemente, en el devenir del tiempo, no fue muy precisa en cuanto a entender la figura del ocupante precario, ¿no? A entender propiamente la figura de la precariedad, ¿no? El 911, como señalábamos hace unos minutos, no fue entendido bajo esas características. No es sino hasta la existencia de una doctrina vinculante, de un pleno casatorio, ¿no? Que cambia esto y vamos a analizarlo también en unos cuantos minutos. La posesión entendida, por ejemplo, desde el punto de vista de la doctrina, ¿no? Es un derecho real que establece una relación de carácter directa e inmediata, ¿no? De dominación de carácter exclusivo, sea de uso, sea de goce o de algún aprovechamiento económico, que tiene un sujeto, que tiene una persona frente a un bien. Y evidentemente es muy autónoma, ¿no? O prescinde propiamente de la titularidad o el derecho propiamente de propiedad, ¿no? Es un derecho de carácter provisorio, ¿no? Esta posesión es de hecho y eh, vamos a entender que en muchos casos va a carecer de algún título justificativo. Y así lo entiende, vuelvo a reiterar la doctrina, y así lo entiende uno de los especialistas en esta materia, como es el doctor Ramírez Cruz. Y vamos a entender que la posesión es muy importante, y no quiero salirme del tema, pero como ustedes bien saben, eh, en los procesos propiamente de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Es un requisito necesario e indispensable para lograr transformar la posesión en propiedad, ¿no? Que uno de los derechos, una de las características de la propiedad, de atentarlo con otros elementos que ustedes muy bien conocen del Código Civil, del Código Procesal Civil, permiten que un poseedor se pueda convertir en propietario. Entonces, la posesión, vuelvo a reiterar, como derecho real, como una relación de carácter directa con relación al bien. Y fíjense, eh, establecer elementos muy, muy importantes, porque cuando hablamos del derecho de propiedad, ¿no? Eh, Habíamos dicho que detenta o tiene una significación muy importante con relación a otros derechos que lo suman, y que la posesión puede ser independiente propiamente al derecho de propiedad. Esto implica que no necesito ser propietario para ser poseedor de un bien. Puedo ser poseedor sin tener propiamente la calidad de propietario, pero tengo que detentarlo, por lo general, ¿no? En función a quien tiene una titularidad con relación al bien. Tanto la doctrina como la jurisprudencia han establecido diversas clases de posesión, ¿no? Para poder entender o poder conllevar un poco más al conocimiento de esta figura. Tenemos a la posesión de carácter mediata o inmediata, a la posesión de carácter legítima o ilegítima, ¿no? Incluso esta posesión, que puede ser legítima o legítima, tiene las características de ser ilegítima de buena fe o ilegítima de mala fe, ¿no? Estos aspectos son importantes tomarlos en cuenta porque permiten poder analizar algunos conceptos
para que esto pueda manifestarse desde ese punto de vista. Vamos a ver, Juan, recuerdo tu comentario, cuando hablemos propiamente del proceso de desalojo, ¿no?, por ocupante precario, me reiteras tu pregunta, si es que se me pasa, y ahí vamos a hablar dónde tiene que ser notificado. Muy interesante la pregunta también. Hablar ya de la garantía, vuelvo a reiterar, de la posesión y de este derecho, ¿cómo garantizamos, no? Casualmente, esta figura, ¿cómo se permite de alguna otra manera la protección de este derecho? ¿No? Ahí aparece la figura del desalojo, ¿no? eh, también llamado, ¿no?, en otros países y en nuestro sistema anterior al Código de 1993, el juicio de desahucio, ¿no?, que por lo general siempre es un procedimiento breve, sumario, ¿no?, donde por lo general la figura era que el arrendatario o el inquilino de una finca, por parte del propietario, del que goza aquel derecho con la finalidad de que pueda desocuparlo y pueda dejarlo propiamente a disposición del mismo. Este es el entendido general que se tiene con relación al llamado proceso de desalojo. Y acá viene, vuelvo a reiterar, el análisis de entender un poco el tema de la posesión precaria. Si ustedes tienen su código civil a la mano, a ver si pueden ubicar el artículo 911, ¿no? Y a partir de este artículo, a ver si alguien lo tiene a la mano, lo puede leer, para ir ya participando, ir entrando un poco en calor, como se dice, y poder ya ir dialogando un poco con relación al tema. ¿Alguien ya pudo ubicar o tiene este artículo 911 del código, de nuestro Código Civil? Estimados colegas, en este momento vamos a apoyar la clase, así que para que sea interactiva, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos al doctor Camilo, tienen que tener activo su cámara y debidamente sentados y con su código, como dice el doctor Alexander, para que sea más fluida la sesión. Estimado Camilo, muy buenas noches. Adelante, por favor. Gracias. Gracias, doctor Riel. Doctor Rieja, buenas noches con todos. Bueno, Sí, gracias, doctor. Sí, artículo 911, posesión precaria. La posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido. muchas gracias. Entonces, cuando hace referencia a nuestro Código Civil, hay que entender dos aspectos muy importantes y lo vamos a ir reiterando durante el desarrollo de la exposición y ustedes lo van a ver en muchas diapositivas, porque es el contenido esencial propiamente de esta figura, ¿no? Dos elementos importantes, ¿no? Es poseedor precario quien ejerce sin título alguno. Vamos a saber qué se entiende propiamente por título. O cuando el que se tenía ha fenecido. Y a pesar de la simplicidad de la norma, vuelvo a reiterar, la jurisprudencia ha sido muy diversa con relación a este tema. Ha habido incluso resoluciones muy contradictorias en cuanto a entender la posesión precaria, pese a que, como ustedes pueden ver, se puede entender, ¿no?, fácilmente con relación a ello. Y reitero, no ha sido sino hasta el cuarto pleno casatorio en el cual ya hemos podido encontrar los elementos, ¿no?, que implican el tema de la posesión precaria. Entonces, como señalaba, ¿no?, este precepto legal, este concepto, señala dos supuestos claramente: la posesión sin título y la posesión con título fenecido. Y hablar de una posesión sin título implica que una persona ocupa un bien inmueble sin contar ningún elemento, ¿no?, documento o un acto jurídico que pueda justificar o que pueda respaldar el hecho de la ocupación propiamente de este bien. Entonces, un título. Y ojo,
Se confunde muchas veces título con documento. No necesariamente puede haber un documento físico, ¿no?, que acredite la existencia de un título. Como ustedes saben, los contratos no solamente deben estar plasmados en un documento, ¿no? Debe haber otros elementos que permitan propiamente garantizar. Entonces, hablar de una posesión sin título es cuando no se cuenta con ningún documento, ningún acto jurídico, ni nada, vuelvo a reiterar, que pueda sustentar esta situación o este vínculo directo de la persona con el bien. Y cuando hablamos de fenecimiento del título, implica que, en este caso, cuando la existencia de este acto jurídico, de este documento, ¿no?, que habilita de manera inicial la posesión, ya ha dejado de tener los efectos jurídicos que dieron origen a este vínculo o esta relación del bien con el sujeto, ¿no? Se venció el plazo, se resolvió el contrato, ¿no? Son los aspectos propiamente elementales que se puede dar con relación a ello. Entonces, estos elementos es importante tenerlos en cuenta, vuelvo a reiterar, para establecer una configuración plena de lo que se debe entender por posesión de carácter precario. Y decía, ¿no? Nuestra doctrina, y tenemos muchos autores nacionales que han trabajado propiamente el tema, uno de ellos, de los principales, el doctor Lamamor, que incluso tuvo una tesis en la Universidad Católica sobre el tema de la posesión precaria, el doctor Gunther González, ¿no?, que también ha trabajado este tema en diversas obras, ¿no? Permiten de alguna u otra manera poder entender algunos aspectos importantes a tomar en cuenta. No voy a desarrollar en gran medida, pero por lo menos quiero que quede en claro casualmente estos aspectos, ¿no? Que vuelvo a reiterar, han encontrado mucha atención por parte de doctrina nacional, no solamente interna, sino también doctrina extranjera. Hablar de la naturaleza jurídica de la posesión precaria, cuáles son los otros tipos de posesión que pueden darse y cuáles son estos mecanismos de protección que se dan al derecho de propiedad para que esto pueda manifestarse. En cuanto a la naturaleza jurídica, brevemente podemos decir que la posesión precaria se va a caracterizar por un elemento, ¿no?, que casualmente configura su terminología, la llamada precariedad, y que se entiende por precariedad básicamente por una falta, por una ausencia de estabilidad y de seguridad jurídica, ¿no?, que otorga a quien la ejerce. O sea, el sujeto que detenta esta relación de la que hemos venido hablando con el bien no tiene, ¿no?, ningún sustento jurídico, ¿no?, o ninguna circunstancia que permita darle o detentar casualmente este derecho. Esta posesión precaria, ¿no?, es una situación que también puede tornarse intransitoria, incluso en algunos casos puede darse la posibilidad de ser revocada por voluntad del propio propietario. Es decir, yo habiendo caído en una situación de precariedad, ¿no?, porque ya se venció el contrato, ¿no?, o por alguna otra circunstancia, nada impide que quien detente el derecho de propiedad pueda renovar nuevamente ese contrato o pueda establecer un nuevo vínculo jurídico, ¿no?, con esta persona para poder continuar ejerciendo esta posesión, evidentemente bajo el ámbito propiamente de la legalidad. Y decíamos, ¿no? Y en este aspecto también se ha desarrollado mucho en el tema de la doctrina, lo que mencionábamos hace unas diapositivas atrás, ¿no? Es importante poder diferenciar la posesión precaria de otros tipos de posesión, ¿no?, como la posesión con título, ¿no?, y la posesión de carácter ilegítima, ¿no? Esto ya
uno de nuestros colegas, leyendo el 911 del Código Civil, ha permitido establecer ello, ¿no? La posesión con título se ejerce en virtud de un acto jurídico que va a garantizar, justificar, poder advertir, ¿no? La tenencia del bien. Por otro lado, la posesión ilegítima se caracteriza básicamente por el tema de la mala fe que puede tener quien posee, porque casualmente no tiene, ¿no?, ningún título que pueda sustentar propiamente este derecho. Y fíjense qué contradictoria puede ser a veces la norma o la aplicación de la norma, porque hay la posibilidad, y de repente alguno de ustedes nos puede contar, por ejemplo, si hablamos de posesión y lo vinculamos, vuelvo a reiterar, al tema de la prescripción adquisitiva, ¿no? Un tema también muy, muy interesante. Nada impide que yo, por ejemplo, pueda pasar por alguna calle o vivo muchos años en un lugar determinado y veo que un inmueble está completamente vacío. Pasan años, ¿no? Y siempre lo veo vacío. Y pese a que yo pueda realizar actos ilícitos, es decir, romper la puerta, meterme a la vivienda y empezar a ejercer la posesión, pese a que el ingreso de la posesión ha sido ilegítima, y mientras no haya ninguna situación en la que se me inicie un proceso judicial o un proceso penal, ¿no? Yo ir detentando la posesión de manera continua, pacífica y pública por 10 años, puedo convertirme en propietario del bien. Entonces, en este caso, pese a que hay una posesión ilegítima de inicio, el transcurso del tiempo no ha mantenido esta posesión ilegítima, porque vuelvo a reiterar, de repente el propietario del bien eh, no me inició ni un proceso civil ni un proceso penal con relación a este tema y yo puedo detentar la propiedad. ¿A alguno de ustedes le ha ocurrido algún caso o creen ustedes que es posible que yo pueda detentar y lograr la prescripción adquisitiva aun cuando el inicio de la posesión haya sido de mala fe o ilegítima, como se da en este caso? ¿Qué opinan ustedes? Para iniciar un poco el debate con relación, porque el tema de la posesión no solamente implica desde el punto de vista del desalojo, también lo vamos a ver en el caso de la prescripción adquisitiva. ¿Alguien que quiera hacer un pequeño comentario? Vuelvo a reiterar para no sentirme tan solo, ¿no? Como dice la canción, realmente no estoy tan solo. A ver, dice doctor, sí, en los casos de empadronamiento del COFOPRI, si se cumplió con lo que pide la prescripción, sí podrá hacerse dueño de esa propiedad. Por ahí me dicen no, porque la acción judicial elimina la posesión pacífica. Claro, pero ojo, yo he indicado que estoy ocupando, he ingresado de manera ilegítima, bien, porque rompí la puerta, ¿no? Para empezar a vivir, pero durante estos 10 años no me iniciaron ningún proceso judicial, no me demandaron, no me denunciaron, ¿no? Y podría, cumplidos los 10 años, plantear el tema de la prescripción. La matrícula de los hijos en el colegio es un elemento más que puedo aportar al proceso judicial. Julio, a ver qué nos puede comentar. Julio, buenas noches. Adelante, por favor. Gracias. Muy buenas noches, Reader. Muy buenas noches, doctor Alexander. Usted nos plantea un caso en concreto. Le entramos a una casa tumbando la puerta, nos posicionamos por 10 años y la pregunta es si podemos o no prescribir, siempre y cuando que cumplamos, en eso hay una premisa mayor, ¿no? Nos dice también que no nos han demandado, no nos han, puesto una demanda de desalojo o reivindicación, ¿no? Bien,
En ese sentido, si cumplimos con los presupuestos para la prescripción, como esta posesión pública, ¿no? Y los demás presupuestos, claro que sí podríamos prescribir, ya que a esa posesión lo tenemos que llamar la posesión larga, ¿no? Que inclusive va a poder borrar aquellos actos, ¿no? ilegales que ha podido darse dentro del inicio de la posesión, ¿no? Gracias. Gracias, Julio. Sí, sí, comparto también tu idea. Y no es que el doctor Rioja esté incentivando a los ocupas, ¿no? Bueno, acá en España se llama el tema de los ocupas, a estas personas que teniendo un contrato eh, ya vencido, ¿no? Y siguen viviendo, o las que ingresan a un bien de manera ilegítima, ¿no? Casualmente es el transcurso de este tiempo, estos 10 años, donde por falta de interés del propietario, es un castigo, porque al final la prescripción adquisitiva como tal implica más una sanción a aquel propietario que se ha desinteresado de su propiedad, ¿no? Y que de alguna u otra manera, visto desde el punto de vista económico, permite que un bien pueda ingresar al sistema, ¿no? Económico, se puede decir bajo esas características, porque este bien que estaba abandonado, que nadie lo detentaba, ahora lo va a detentar una persona que lo va a refaccionar, que de repente lo puede vender o que de repente lo puede alquilar o que de repente permite generar un valor mayor, ¿no? Con relación a los otros bienes contiguos, ¿no? Bajo muchas características. Claro, es importante donde se pueda vertir casualmente la procedencia de todos los requisitos del 505. Por ahí, Julio Cerquén creo que ha levantado la manito. Sí, doctor, pero no tiene cámara activa. Ya saben, los participantes tienen que tener activo su cámara y sus nombres completos. Puede continuar, doctor. Gracias. Correcto. A ver, por ahí vamos a seguir avanzando, así que estamos con tiempo todavía. Si compro la propiedad y no la inscribo, ¿qué pasa? ¿No? Pero el comprador si vive de forma continua desde que lo compró y su antiguo dueño como hace 15 años. O sea, en principio, nuestro sistema no obliga propiamente a que uno tenga que registrar o inscribir un contrato de compra-venta. ¿Correcto? Eh, yo puedo ser propietario por la mera transmisión del bien. La inscripción en los registros públicos me permite dar una seguridad, una garantía. Lamentablemente hay mucho desconocimiento y muchas personas, también siempre lo digo, es por el tema de los costos, ¿no? Yo prefiero de repente con Reader decirle, Reader, te vendo mi departamento y tengo confianza, sé cómo es él y firmamos un contrato que en principio me lo bajo de internet, copio y pego, me evito gasto de abogado, firmamos, me evito gasto de notario, eh, vuelvo a reiterar, confío en él y me evito de gastos registrales. Entonces, fíjense los gastos que me estoy evitando porque puedo confiar en esta persona, pero no todas son personas de confianza, ¿no? Y que lamentablemente alguna situación económica en la que alguien se pueda ver y dice, oye, estoy hasta acá, estoy aguja, como decía, no estoy chihuán, como se dice en el Perú. Y voy a los registros y aparece que todavía la propiedad está a mi nombre. Decido venderlo, sabiendo que ya se la vendí a otra persona. Y ahí hay evidentemente un tema de mala fe. Pero este nuevo propietario sí inscribe la propiedad, ¿no? Y evidentemente tendrá más derechos frente a aquel propietario que no inscribió la propiedad. Entonces, sí, la propiedad y la posesión por lo general van de la mano, pero no necesariamente, ¿no? Se puede dar esa situación.
bajo las características que hemos podido establecer hace unos minutos. Dice, es que la propiedad y la posesión van de la mano, para eso está el goce económico que un propietario puede hacer para mantener la posesión en varias propiedades a la vez. Claro, estaríamos hablando propiamente, sí, de un contrato privado, ¿no? En el cual se garantiza propiamente ello. ¿Y cuál es la protección que se puede dar al derecho a propiedad? Entre los otros elementos muy importantes, la institución de la posesión precaria, ¿no? Es ahí donde se justifica en la necesidad casualmente de proteger el derecho de uno de los tantos facultades, prerrogativas que tiene el derecho de propiedad, ¿no? Que va a garantizar casualmente al propietario la posibilidad de recuperar la posesión, ¿no? Evidentemente cuando este ha sido objeto de usurpación o objeto de no devolución, ¿no? Y entra, ¿no? Dentro de este elemento, dentro de esta característica muy importante. Un comprador de una casa con contrato privado no tomó posesión del bien, ¿correcto? ¿Cuál sería el proceso que podría hacer para tomar posesión del bien? Primero tendría que hacer otorgamiento de escritura pública o puede hacer otro proceso de desalojo o reivindicación. A ver. Estamos hablando que él es el propietario del bien, ¿correcto, Ahmed? Ahmed José, él ya es propietario del bien. Y si es propietario del bien, ¿no? Evidentemente, y no me queda claro porque si me dices que tendría que demandar otorgamiento de escritura pública, significa de que no está no está inscrito el contrato, ¿no? Pero vuelvo a reiterar, basta con tener un contrato, es el título de propiedad, ¿no? Que podría demandar el tema del desalojo. Evidentemente, si este contrato no ha sido inscrito en los registros públicos porque el propietario anterior se ha negado a firmar, ¿no? Ante el notario, ahí sí tendría que plantear este proceso de otorgamiento de escritura pública para detentar, ¿no? Garantizar mucho más mi derecho. Walter. Estimado Walter, Walter, tu audio. activar tu audio. Estimado Walter, Doctor, bienvenido. bueno, ¿me escucha usted? Sí, adelante. Doctor, ese es el caso, mire usted. Como sabemos, la manifestación de voluntad no solamente puede ser escrita, sino también tácita. Entonces, eh, una persona le da como un alquiler un familiar, su cuñado. En este caso, el contrato se hace solamente de manera verbal, ¿no? Le hace unos yapeos mensualmente. ¿Y eso es válido también, doctor? ¿O usted sugiere que se debería hacer, o sea, o mejor un documento plasmado, ¿no? Bajo el mecanismo, como usted está diciendo, notarial, de repente. ¿O cómo sería, doctor? Gracias. Sí, interesante. No, a ver, si estamos hablando de que es un tema de alquiler, me está diciendo, ¿no? Arrendamiento, claro. Como cualquier contrato, ¿no? No necesariamente requiere un documento que pueda acreditar su existencia. El yapeo, como tú estás señalando, estaría acreditando la existencia de un vínculo contractual. O sea, si no, ¿por qué me estás yapeando mensualmente? ¿No? Eh, uno. Dos, él ya ni siquiera podría decir, bueno, estoy alquilándote el bien por 10 años, como lo estoy yapeando y como no tengo ningún contrato físico, ahora voy a demandar la prescripción adquisitiva. No. Mientras haya el reconocimiento de una propiedad, ¿no? Y con el pago del arrendamiento ya definitivamente yo no podría plantear ninguna figura como la posesión precaria. Entonces, con nosotros como abogados debemos tener otros elementos que permitan garantizar la existencia del contrato, ¿no? Como el chapeo,
correos electrónicos, donde, oye, no te olvides pagarme el arrendamiento, o sea, sí, sí, te debo tantos meses, o sea, medios probatorios que permitan al juez tener la suficiente garantía de poder acreditar propiamente el derecho que tú estás planteando. Y antes de darle el pase a John, sí, Julio, claro, la Corte Suprema ha establecido que no solamente basta con la inscripción del derecho de propiedad, pero esto estamos hablando sobre todo para los casos de compraventa. Es decir, yo como futuro propietario de un bien, yo como adquiriente de una propiedad, ya no me puedo limitar solamente a decir, ah, bueno, en los registros públicos apareces tú como propietario y te lo compro, y por lo tanto ya garanticé mi derecho. No, ahora tengo que tocar la puerta y averiguar si quien está viviendo ahí es casualmente la persona que me va a vender la propiedad, ¿no? Hay un tema de diligencia, ¿no? Que ahora se exige. O sea, además de los registros públicos, tiene que haber esta diligencia que debe tener el comprador para adquirir la propiedad y para saber que la está comprando de quien está detentando una posesión, que en otros sistemas propiamente no existe, pero dada nuestra realidad jurídica, dada nuestra situación, fíjense cómo la Corte Suprema ha establecido un elemento, ¿no? Que en muchos libros, muchos que hemos estudiado derecho, hace mucho tiempo decíamos, no, basta con que esté inscrita la propiedad, yo puedo estar en los Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, y como le digo a un familiar, oye, búscame en los registros públicos quién es el propietario. Sí, Juan Pérez, listo, lo compro. Y no necesitaba yo ir físicamente, ¿no? A ver el inmueble y a ver si lo estaba ocupando quien me lo está vendiendo. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera lo que se busca es evitar nuevos conflictos jurídicos, evitar nuevos procesos judiciales, ¿no? En los que se tenga que demandar, ¿no? Las figuras que puedan aparecer cuando yo compré el bien y de repente aparece que hay otra persona ocupándola o otro es el propietario. John, buenas noches. Muchas gracias, doctor. Estimado Walter, por favor, tener activo tu cámara, no solamente porque vas a preguntar, vas a tener activo tu cámara, sino a la siguiente se te da pase, ¿sí? Estimado John, y así también los demás participantes, si realizan una pregunta, tengan durante toda la clase cámara activa. ¿Listo? Gracias. Gracias. Buenas noches, doctor. En la línea que usted explicaba anteriormente a dar respuesta a la pregunta del compañero y a efectos de que ilustre a la clase, en un supuesto donde hay un propietario con más de 10 años en su calidad de propietario, en mérito a un documento público como es un contrato celebrado por escritura pública, y que por cuestiones X no inscribió este título en el registro. Y lógicamente acá no quiero entrar a los detalles, los antecedentes históricos, más que todo a los actos que se han celebrado. Eh, la propietaria que le transfiere el bien muchos años atrás y que sigue figurando en el registro, se aprovecha de esta negligencia, como usted bien indicaba, de no inscribir el nuevo propietario su título, y esta nueva propietaria se aprovecha de esta situación y da en anticipo de legítima, ¿no? A una hija de ella. Y añadido a esto, estamos hablando en un supuesto de que este nuevo comprador es comprador en mérito de una escritura pública y también es poseedor, porque sí entró en posesión del bien. O sea, él es un propietario con justo título, no inscrito, ¿no? Vuelvo a reiterar. Pero ahí se genera el conflicto. Se aprovecha esta propietaria registral y lo anticipa a un heredero forzoso de ella. La pregunta en concreto sería ahí, ¿qué acción tendría que plantear judicial el demandante contra ese anticipo de legítima? ¿Cuáles serían las causales? Y dos, ¿cuál sería el augurio procesal que tendría
la anticipada, que ya es propietaria registral en mérito al anticipo, contra este poseedor. Inclusive yo diría, abusando, no sé, de... Yo sé preciso directo a la pregunta, ¿sí? Gracias. Adelante, doctor. A ver, estaríamos hablando de dos figuras importantes. En primer lugar, esta anticipada legítimamente podría, como ya es titular del bien, podría plantear una reivindicación, ¿correcto? Pero esta persona que está ocupando el bien, que es propietario por un contrato previo, ¿no? Que si bien no ha sido inscrito, podría plantear la nulidad de ese acto jurídico, porque estamos hablando que es un contrato previo, ¿no? Y habría una mala fe de parte de la que otorgó anticipadamente. Y es más, es evidente el vicio con relación a que se lo está haciendo a un familiar directo, ¿no? Entonces, acá hay algunos aspectos muy importantes a tomar en cuenta. Claro, es demostrar la mala fe y es fácilmente demostrable bajo las características que señala su compañera. Diomedes. Muchas gracias, doctor, y a John también por su pregunta. Estimados colegas, tienen que tener activo su cámara. Diones no tiene activo su cámara. Y hacer mención, estimado Julio, no es contra ti ni contra nadie, solamente son reglas y las reglas se respetan en Audiápolis. Doctor, puede continuar con la sesión. Gracias. Correcto. Entonces, este es uno de los puntos que estaban dentro del temario. Y el siguiente punto ya entramos al desalojo por ocupación precaria y hablamos ya de un aspecto propiamente de carácter procesal. Si queremos recuperar la posesión del bien, casualmente la acción o el mecanismo está dado propiamente por el proceso de desalojo. Un proceso que hay que tener en cuenta algunos requisitos, ¿no? Que debemos tomarlos en cuenta y vamos a hablar también, así que vayan buscando su código procesal civil para poder leer algunos artículos que permiten configurar esta figura. Primero, hay que tener la legitimación activa de parte del propietario, es decir, quien detenta el derecho de propiedad en principio tendría la posibilidad de interponer la demanda y tendría la legitimación activa propiamente en el proceso. Hay que demostrar o hay que acreditar propiamente la existencia de esta figura de la precariedad en la que estaría incurriendo el demandado, ¿no? Que sería la parte contraria o el legitimado pasivo. Y en estos casos no es necesario acreditar, ojo, el tema de la propiedad del, ¿no? Porque vamos a ver, cuando leamos algunos artículos del Código Procesal Civil, no se tiene que acreditar que uno es propietario propiamente del bien. Entonces, la posesión no solamente podemos encontrarla y todos decimos, no, la defensa del derecho de posesión lo puede encontrar propiamente bajo el tema del desalojo. Hay que entender que la recuperación de la posesión en nuestro sistema, hay que tener en cuenta nuestro Código Civil, nuestro Código Procesal Civil, nuestro Código Procesal Penal, ¿no? Y va a depender de la situación en concreto que se pueda dar para poder recuperar, ¿no? La posesión propiamente del bien, las circunstancias del caso en concreto. Por eso yo siempre a mis alumnos en derecho, pese a que les puedo dar una circunstancia o un caso en concreto, saber delimitar, ¿no? Para saber dónde encaja la situación de hecho para encajarla a una situación de derecho. Porque vuelvo a reiterar, en el caso de la defensa de la posesión, podemos encontrar en el Código Civil algunos conceptos, los tipos, los clases de posesión y podemos ver también que el Código Civil hace referencia a esta defensa posesoria extrajudicial que permite
propiamente proteger el derecho de posesión. Desde el punto de vista del derecho procesal civil, vamos a encontrar figuras de recuperación de la posesión como el interdicto de recobrar e incluso la acción reivindicatoria, que si bien tiene un contenido propiamente de derecho de propiedad, también lo que busca es recuperar la posesión del bien. Y vamos a encontrar figuras en el Código Penal, ¿no? Como el tema de la usurpación o el despojo, ¿no? Que se configura propiamente en delitos penales. Entonces, fíjense que no solamente la posesión está protegida bajo la figura del desalojo, pero definamos al desalojo como un procedimiento que tiene por finalidad de carácter concreta en recuperar propiamente el bien, el cual ha sido objeto propiamente de una de estas circunstancias, ¿no? A ver, se me fue el video, correcto. Entonces, de esta circunstancia de perturbación o cuando ha habido una usurpación. Y habíamos dicho, ¿no? El proceso de desalojo, vamos a ver qué otros elementos pueden configurar propiamente el mismo. Y encontramos, ¿no? Dentro de las vías de desalojo otros mecanismos que han ido introduciéndose a partir de la ley 30.201 que ha ido modificando la figura del desalojo. ¿Cuáles son los tipos de desalojo que pueden haber? El desalojo por falta de pago, cuando hay incumplimiento del arrendamiento, de las rentas que tiene el inquilino. El desalojo por vencimiento del contrato, cuando el lapso de tiempo en el cual se decidió contratar, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, ya ha concluido. El desalojo por ocupación precaria, cuando hay la ocupación de un inmueble sin ningún título, ¿no? O cuando existía algún título, ya ha fenecido, o el desalojo por incumplimiento de determinadas cláusulas contractuales que se pueden dar, ¿no? Que se pueden establecer propiamente. Si yo, por ejemplo, alquilo un bien a una persona para que lo utilice como vivienda y él termina poniendo un negocio, ¿no? Entonces, definitivamente se incumple con determinadas reglas contractuales y ahí puede surgir esta situación. Vamos allá. ¿Cómo ha definido el proceso de desalojo nuestra Corte Suprema, ¿no? Hay muchas sentencias en las que han sido reiteradas la remisión, por ejemplo, a esta casación, a la 3471 del 2010, ¿no? Donde delimita, ¿no? Una definición muy interesante, a mi parecer, de lo que es el proceso de desalojo por ocupante precario, ¿no? Una acción, ¿no? Principal, una pretensión, una demanda de carácter principalmente inmobiliaria, posesoria, de carácter personal y de contenido real, que tiene por finalidad, fíjense, el lanzamiento del demandado, ¿no? Y por consiguiente el desalojo de las personas en sedes y como fin muy remoto la recuperación por parte del propietario de la posesión natural del bien objeto de litis. Y se puede entender al proceso de desalojo como por ocupante precario que tendrá la legitimidad para obrar activa, ¿no? Quien acredite la condición de propietario con la presentación del título que lo avale o quien ejerza como demandado no tenga algún título alguno o el que tenía propiamente había fenecido. Dos de los elementos que hemos venido conversando casualmente bajo estas características, ¿no? Es importante poder encomendar eso. A la casación que me refiero es a la que estoy mencionando, la 3471 del 2010, ¿no? Por ejemplo, me señala, ¿no? Ante un caso donde un propietario por viaje deja a su hermano, ¿no? Una de sus propiedades, ¿qué es mejor realizar? ¿Una demanda de desalojo por precario o un proceso de reivindicación, ¿no? ¿Y qué acciones podrían hacer prescripción adquisitiva? Es muy interesante porque hay mucha confusión en ese tema. A ver, ¿qué es lo que se discute en el desalojo y qué es lo que se discute en la reivindicación? ¿No? Brevemente voy a señalar porque para eso tendríamos mucho que hablar. Vuelvo a reiterar. En el desalojo estamos discutiendo posesión. Y si mi hermano está ocupando el bien, ¿no?
porque propiamente lo dejé para que él sea un mero cuidador. Acá lo que se discute es propiamente posesión, va a desalojo. Ahora, si mi hermano por ahí de manera fraudulenta hubiera falsificado mi firma y él ahora aparece como propietario del bien, siendo yo el titular, entonces tendría que plantear la nulidad del acto jurídico, ¿no? Y plantear el tema propiamente de la reivindicación, porque en la reivindicación lo que se discute es propiamente propiedad, ¿no? Entonces, esto ya lo analizaremos en mucha más, eh, ¿puede solicitar la prescripción adquisitiva del hermano? A ver, si yo he dejado en cuidado, ¿no? Mi propiedad de mi hermano, evidentemente que voy a tener la diligencia de escribirle, oye hermano, ¿cómo va la casa? Oye hermano, ¿hay algún desperfecto? Algo, ¿cómo va? ¿Estás cuidando bien la casa? Por al menos algún tipo de comunicación, ¿no? Porque claro, él se estaría convirtiendo propiamente en guardián y él con las comunicaciones por ahí va a caer, ¿no? Así que yo considero que teniendo los elementos necesarios sería mucho descuido por parte nuestra si no hubiera una comunicación en la cual yo haga referencia a un bien que se lo he dejado en cuidado a mi hermano. Diomedes. Ahora, Diomedes, sí, Diomedes, muy buenas noches. Tu pregunta, por favor. Gracias. Sí, muy buenas noches, doctor. Buenas noches con todos los presentes. Eh, Me gustaría, doctor, de repente ponerlo un caso en concreto, un caso real que estoy viendo en estos momentos. Es respecto a una demanda de prescripción adquisitiva. Yo estoy en favor de la parte demandada y resulta que hace 3 años atrás, Mario, a dispénsame. mí- ¿Qué preciso? Ningún caso particular, por favor, porque se tendría que evaluar todo un expediente, ¿sí? Directo a la pregunta. Gracias. Correcto. ¿Podría valorarse sin haber tenido una posesión real ni de 5, ni de 10 años, ni de buena fe, ni de mala fe? ¿Podría valorarse en favor de los supuestos poseedores en solo mérito de testigos y de dos constancias emitidas por jueces de paz? Solo en mérito a testigos y esas dos constancias podría valorarse la posesión de supuestos poseedores? Bueno, hay que entender que como lo señalaba también uno de tus colegas, uno de los colegas, el 505 establece cuáles son los requisitos que hay que tomar en cuenta para el tema de la prescripción adquisitiva. Y la norma es muy clara en establecer varios elementos. Un juez no solamente podría basarse en testimonios, ¿no? Y en un simple documento, ¿no? Para acreditar el tema de la posesión. La posesión pacífica, pública y continua durante 10 años implica que existan más elementos probatorios. O sea, es uno de los procesos que básicamente es derecho probatorio. Es uno de los procesos en los que de manera concreta tiene que ser prueba irrefutable que acredite ello, ¿no? No solamente basta con el tema propiamente testimonial y uno o dos documentos. Es cómo demuestro durante estos 10 años. No es que hoy me den un certificado y me digan, este señor vino ocupando hace 10 años la propiedad. Me lo pueden haber dado de favor, me lo pueden dar dado para casualmente este proceso. Pero si yo acredito que pagaba la luz, pagaba el agua, me llegaban mis recibos de mi tarjeta Ripley, Saga, algunas cuentas bancarias, cartas notariales, XX documentos, pero durante este transcurso
¿no? Voy a poder detentar propiamente. Hablemos un poco y sigamos hablando del proceso sumarísimo de desalojo. Y por favor, si alguien puede ubicarme el artículo 586 del Código Procesal Civil, casualmente para hacer referencia a lo que preguntaban hace un minuto, referido a quién tiene la legitimación activa y pasiva en un proceso de desalojo. Es decir, quiénes pueden ser demandantes y quiénes pueden ser demandados. Porque, como habíamos señalado hace un minuto, no es necesario acreditar el derecho de propiedad para poder demandar propiamente el desalojo. Y ahí, en esta norma, nos permite establecer, vuelvo a reiterar, quién puede ser demandante y quién puede ser demandado. A ver si ubican el 586 y levantan la manito mientras voy viendo acá una pregunta. Entonces, si no hubiera comunicación sobre el cuidado de la casa, el hermano que está en posesión, pero que se le puso una carta notarial y la demanda de desalojo, demanda por prescripción adquisitiva del dominio, luego, ¿cómo terminaría el hecho? Vuelvo a reiterar, para la prescripción adquisitiva es un proceso meramente probatorio. Tengo que acreditar todos estos elementos de prueba. Y así como el demandante va a tener testigos supuestamente de que él ha estado ocupando el bien de manera pacífica, pública y continua, yo también puedo presentar mis propios testigos para demostrar de que hoy es mi hermano, ¿no? Y que yo le dejé en cuidado propiamente. O sea, debo tener algún elemento de carácter probatorio. Yo creo que nadie en su sano juicio, por más hermano, confianza que tenga, por lo menos no hay un correo o una notificación haciendo ver, oye, ¿cómo va la propiedad? Oye, oye, ¿necesitas algo? ¿Se ha malogrado algo? O sea, yo creo que por más que sea mi familiar, no tanto en la exigencia del cuidado, pero sí poder saber ello. A ver, Sofía había levantado la mano, pero vuelvo a reiterar, hay reglas eh, establecidas y creo que Luis sí tiene su cámara encendida. Sí, doctor, muchas gracias y también gracias, Luis, por activar tu cámara. Adelante, por favor, Luis. ¿Puedes activar tu audio, por favor? Nuevamente te doy pase. Estimado Luis, bienvenido. Sí, doctor Rieder, buenas noches, doctor. Una consulta, quería yo poner en manifiesto. Un segundo, por favor, estimado Luis. El doctor hizo comentarios sobre dar lectura al artículo 586, por favor, ¿sí? Entonces, yo lo leo, doctor, ¿sí? Y gracias Correcto. a Marjorie por remitir el artículo. Nos dice, artículo 586, sujeto activo y pasivo en el desalojo. Puede demandar el propietario, el arrendador, el administrador y todo aquel que, salvo lo dispuesto en el artículo 598, considere tener derecho a la restitución de un predio. Puede ser demandados el arrendatario, el subarrendatario, el precario o cualquier otra persona a quien es exigible la restitución. Gracias. Gracias, Ríos. Entonces, pueden ver claramente que en el desalojo no necesito acreditar propiedad. Lo que sí, ¿no? Se da propiamente en los procesos de reivindicación. Entonces, no solamente es el tema del propietario, como ustedes pueden ver, el propietario, el arrendador, el administrador. El arrendador y el administrador no son propietarios. Y dice todo aquel, ¿no? Que considere tener un derecho a la restitución del predio. Entonces, no hace referencia que necesario y únicamente puede demandar el propietario. No. Hay otros sujetos legitimados activamente o quienes pueden ser demandantes. ¿Y quiénes pueden ser demandados? Claramente lo señaló Rieder, ¿no? El arrendatario, el subarrendatario, el llamado precario, ¿no? Y cualquier otra persona a la que se le puede exigir propiamente el tema de la posesión. Vuelvo a reiterar, es muy importante tener en cuenta esto. Y cuando hablamos de la secuencia del proceso propiamente de desalojo, hay que entender que, como ustedes bien saben, el proceso tiene 5 etapas. Una etapa postulatoria,
una etapa probatoria, una etapa decisoria, una etapa impugnatoria y finalmente una etapa, ¿no?, ejecutoria. Y casualmente lo que siempre se busca y siempre va a terminar en una etapa ejecutoria, porque lo que queremos es que nos entreguen o se nos entregue la posesión del bien, y ahí en la etapa ejecutoria hablaremos del lanzamiento. En la etapa postulatoria vamos a interponer nuestra demanda, ¿no? Como hemos dicho, en la demanda tiene que estar claramente identificada quién es el sujeto activo de la relación procesal, quién es el sujeto pasivo, identificar quiénes son las partes en el proceso, describir el bien, los hechos que fundamentan la demanda, las pruebas, ¿no? Y evidentemente ustedes se acordarán del artículo 424 y 425, que no lo vamos a leer acá, pero ahí se establecen todos los requisitos que debe contener una demanda. Luego de la presentación de la demanda, de esta demanda de desalojo, el juez tendrá que calificar la demanda. Y el juez tiene tres posibilidades: o la admite, ¿no?, si cumple todos los requisitos; la declara inadmisible si hay algo que subsanar; o la declara improcedente si no hay ningún tema de subsanación. Si hay una calificación positiva, ¿no?, el emplazamiento se tiene que dar al demandado. Se va a notificar al ocupante en el inmueble de la demanda, ¿no? Y acá viene, creo que la primera pregunta que me habían establecido. Doctor, ¿dónde tengo que demandar? ¿En el domicilio que aparece en el DNI del demandado o en el bien que está ocupando? Evidentemente en el bien que está ocupando. Porque está detentando esta característica a la que hacíamos referencia al inicio de la clase, de la posesión. ¿Qué se entiende con posesión? La relación directa de un sujeto con el bien. Este poseedor, que es precario, porque venció el título, ¿no?, o porque no tiene ningún título, ¿no?, lo tengo que casualmente demandar en el bien que está ocupando. Acá yo no puedo decir, bueno, lo voy a demandar en su domicilio, que aparece en la RENIEC, porque según la RENIEC este es su domicilio. No, en este caso en concreto no podría darse esta posibilidad. Que yo pueda decir, además, notifíquese, ¿no? Otro sí digo, solicito que se pueda notificar además del domicilio en el que aparece en la RENIEC. Puedo solicitar eso al juez, no hay ningún problema, pero evidentemente tiene que ser en el bien, en la dirección que está ocupando. Y el demandado podrá contestar la demanda, ¿no? Podrá incluso presentar excepciones, defensas previas, cuestiones probatorias, ¿no? Y en este tipo de procesos lo que se va a señalar es una audiencia única. En esta audiencia única vamos a tener una audiencia preliminar, una audiencia de pruebas, ¿no? En esta audiencia preliminar vamos a hacer referencia a que va a haber estos alegatos de apertura, el tema de la conciliación, el saneamiento procesal, la fijación de los puntos controvertidos, el saneamiento probatorio, para entrar a una etapa propiamente probatoria en la que las partes, habiendo presentado y admitido sus medios probatorios, se van a decidir actuar determinados medios probatorios. Y que en ese mismo momento, dada la naturaleza de este tipo de procesos, debería el juez, ¿no?, expedir sentencia. Y como hemos señalado, ¿no?, la posibilidad de que la persona perjudicada con la resolución puede impugnar, ¿no? Y una vez que se haya cumplido con todas estas fases, y si continúa siendo favorable para el demandante, ¿no?, ya baja el expediente para ser ejecutado y ahí se procede a la ejecución, a la fase ejecutiva del proceso y por lo tanto al desalojo del bien, al lanzamiento propiamente del bien. Esto es con relación propiamente al proceso de desalojo. A ver, no lo tomes a mal el tema que le haya cortado, porque se pierde un poco la relación. Si estaba yo indicando que se haga la lectura del artículo correspondiente y viene una pregunta, como que nos corta la hilación. Pero yo creo que no habría ningún problema para que ahora pueda hacer la pregunta que corresponde. Sin embargo, vamos a absolver una pregunta previa. Buenas noches. En el proceso de alojo se admite el proceso vía sumarísimo. Aquí se abrevia el proceso. A ver. Sí y no.
No es el término correcto, porque sabemos que existen tres vías procedimentales en nuestro proceso civil: el sumarísimo, el abreviado y el de conocimiento, ¿no? Si decimos el sumarísimo se abrevia, hay una vía abreviada, ¿no? Entonces creo que el concepto no sería el adecuado. Estamos hablando que es una vía más rápida, donde casualmente por ser sumario, ¿no? Como se señala, los plazos son más breves, más cortos, y más cortos y más breves con relación al proceso abreviado. Y el proceso abreviado tiene plazos más cortos y breves con relación al de conocimiento, ¿no? Eh, y con relación a ese aspecto, es importante saber diferenciar estas tres vías procedimentales, ¿no? Que hay quienes manifiestan, y yo lo he dicho hace mucho tiempo, cuando ya hubo una de las primeras modificaciones del Código Procesal Civil, para mí existe una vía única. ¿Por qué? Porque al final el tratamiento es casi el mismo. Ustedes se van a dar cuenta, tanto en el abreviado, conocimiento y sumarísimo, las etapas son las mismas. La audiencia preliminar y la audiencia de pruebas. Tanto en el abreviado como el conocimiento hay dos momentos: audiencia preliminar y audiencia de pruebas. Y en el sumarísimo, las dos audiencias se acumulan, ¿no?, en la llamada audiencia única. Entonces, la única diferencia que podría darse es en función a los plazos, pero al final el tratamiento propiamente es el mismo. Tener en cuenta que evidentemente cuando yo demando desalojo, el juez competente va a ser el juez en donde está el bien. O sea, ¿cómo podría yo demandar ante un juez? Por ejemplo, como me preguntaban, doctor, el demandado en el proceso de desalojo, si bien ocupa el bien en Magdalena, pero su RENIEC dice que vive en San Isidro. Entonces, demando en San Isidro, no, el juez competente no es el de San Isidro, será el juez competente, el juez donde está ocupando el bien, no donde aparece en la RENIEC o en el DNI. El domicilio de la RENIEC o DNI es para otro tipo de figuras, otro tipo de situaciones. En el desalojo, lo que yo estoy buscando es la recuperación del bien en materia de desalojo, y por lo tanto, el juez al momento de ejecutar tendrá que ser el juez de la jurisdicción donde está el bien. ¿Correcto? Eso hay que tener en cuenta. Dice, el tema de los domicilios se lo consulté porque una vez un juzgado civil de Lima Norte me pidió que los demandados fueran notificados en la dirección que aparecía en su DNI. Pero para un tema de desalojo, de verdad que no creo. Y de verdad que no tendría sentido, vuelvo a reiterar, demandar en un domicilio distinto. Porque, a ver, vuelvo a reiterar, hemos dicho que el ocupante precario es aquella persona que está ocupando un bien, ¿no? Porque no tiene título, porque el título que tenía venció. O sea, la relación es con el bien. Y si la relación es con el bien, evidentemente el juez competente tiene que ser y será el juez en el que está el bien en materia de desalojo. ¿Correcto? No propiamente en el... Que yo pueda solicitar que además se le emplace, sí, pero no puede ser el juez competente un juez distinto al que aparece propiamente o donde está ubicado el bien. Sandra. Muy bien, muchas gracias, doctor. Estimada Sandra, una pregunta, por favor. Estimada Sandra, ¿puedes activar tu audio? Bienvenida. Ok, buenas noches, doctor. Doctor, mire, en ese sentido entiendo de que entonces si el juzgado notifica al demandado en la RENIEC, uno podría plantear la nulidad, ya que en un proceso, en el juzgado, a través de un proceso de desalojo preocupante precario, ha determinado que la notificación sea en RENIEC, no en la dirección supuestamente donde la persona o el demandado está queriendo hacer el desalojo. En ese sentido, ¿qué plantearíamos? ¿La nulidad? Yo creo que hay un vicio.
Vuelvo a reiterar, ¿por qué tendría que demandarse en el domicilio del demandado? ¿Cuál es la finalidad del proceso de desalojo? Vuelvo a reiterar. La recuperación de la posesión del bien. ¿Qué bien? El bien que está ocupando de manera irregular, de manera ilegal, esta persona. Entonces, ¿cuál sería la razón? ¿Cuál sería el sustento para que el juez diga, oye, hay que emplazarlo en el domicilio de la RENIEC? Puede ser de carácter supletorio, para que supuestamente tenga conocimiento de la demanda, pero, o sea, no le encuentro una lógica a ello, porque vuelvo a reiterar, si, por ejemplo, lo vamos a tomar de ejemplo a Reader, Reader está ocupando el bien, ¿correcto? Y yo estoy demandando a Reader porque está ocupando mi propiedad, ya se venció, ¿por qué lo tendría que demandar en el domicilio donde aparece la RENIEC? ¿Cuál sería la razón? Y mucho menos que sea juez competente, el juez bajo esas características. O sea, yo lo demando a Reader porque Reader está ocupando mi propiedad, ¿no? Vuelvo a reiterar, bajo la característica de que es un ocupante precario. Entonces tiene que ser, lo tengo que demandar donde está ocupando el bien, porque, vuelvo a reiterar, ¿yo qué estaría diciendo? Que no está ocupando ese bien. Entonces, a mí me parece que hay mucho desconocimiento de elementos muy básicos del tema de jurisdicción, el tema de figuras, ¿no? De carácter procesal. Noemí. Muchas gracias, doctor. Y a Sandra también. Gracias por tener activo tu cámara después de la pregunta. Muy amable, Sandra. Noemí, por favor, pues, bajó su manito. Presumo que ya no hay otra pregunta porque Braulio levantó su manito y ya saben, estimados participantes, nuevamente recalcar, para los que no han escuchado quizá, cámara activa, debidamente sentado y la pregunta es directa. ¿Sí? Estimada Noemí, bienvenida. Eh, sí, doctor, buenas noches. Doctor, yo tengo un caso, eh, bueno, es por lo general que le voy a comentar para todos los colegas. Estimada Noemí, Se ha notificado respecto a los... estimada Noemí, dispénsame directo a la pregunta, por favor. Te lo pido, ¿sí? Porque estamos en corto de tiempo también. Gracias. ¿Puedes activar nuevamente tu audio, Noemí? Listo. Gracias. Doctor, eh, ¿cuál es la forma que se tendría que actuar si es que se le notifica al demandado en la dirección, como usted señala, del lugar donde está poseyendo el inmueble, ¿no? Porque se supone que usted nos dice que se le debe notificar ese sitio, pero resulta que el demandado devuelve la notificación indicando que no se le ha notificado de acuerdo a su DNI. ¿Cuál sería nuestra actitud en este caso como demandantes? A ver, bajo esa misma lógica, él lo está devolviendo y está diciendo que está ocupando ese bien, ¿correcto? Tácitamente está diciendo, yo estoy ocupando el bien, pero no me notifiques acá, notifícame en mi domicilio, que aparece en RENIEC. Pero vuelvo a reiterar, si no estás viviendo en el domicilio que aparece en RENIEC y estás viviendo en esa dirección, que es materia de desalojo, yo no le veo propiamente un sentido. Y lo que yo plantearía como abogado en ese caso en concreto es que el juez no tome en consideración la devolución de la cédula. Esa devolución no es válida. Porque hay que ver, por eso lo señalaba en una de las diapositivas, la naturaleza jurídica de la posesión precaria, ¿no? Y cómo lo han establecido diversos autores nacionales y extranjeros, ¿no? Es la relación de la persona con el bien. Entonces, ¿cómo va a decir, oye, notifícame en un domicilio distinto en el que aparece la RENIEC? Oye, pero si ahí no vives. No, pero en otros procesos, pues, en alimentos te van a pedir de repente, hay que garantizar el derecho de defensa, claro,
tú garantizas el derecho de defensa y estás obligado a notificarlo en su domicilio que aparece en la RENIEC. Pero si yo lo estoy demandando por ocupante precario porque está ocupando este bien y se entiende que está ahí, o sea, ¿qué más garantía de que se le está notificando en el lugar donde él vive? ¿Y qué más si él mismo lo está devolviendo? O sea, sí estás ocupando mi bien. Entonces, ¿cómo te voy a notificar en un sitio completamente distinto, ¿no? Vuelvo a reiterar, no tiene ningún sentido bajo estas características. Claro, lo que se busca casualmente con el tema de la notificación en la RENIC y es para determinados procesos judiciales, es para garantizar el derecho de defensa. Entonces, como dice Sofía, entonces, si no lo recibió, ¿cómo lo devuelve? O sea, no sé, disculpen que sea claro, pero no sé cómo sacan los títulos últimamente de derecho, ¿no? Eh, Lamentablemente ahí es donde la reputación del abogado se ve mal y la reputación del abogado en general, ¿no? Y esto demuestra una vez más que estamos en crisis profesional, porque cada día hay universidades que votan abogados, o sea, y la exigencia no existe. Lo vuelvo a reiterar, yo he tenido problemas en varias universidades porque me han dicho, doctor, no, apruébelos, doctor, déles una oportunidad más. O sea, mejor regalarles el título. O sea, yo he decidido dejar algunas universidades porque no permiten al docente que haya una exigencia. Y ese es el error. Entonces, cuando muchos alumnos se quejan porque la mayoría desaprueba, porque ni siquiera saben leer un artículo del código, ni siquiera saben interpretar, menos elaborar a veces una demanda con criterio, y tú los jalas más del 50%, entonces dicen, no, el problema no es del alumno, es del profesor, ¿no? Entonces, ¿qué me conviene? Antes que se vayan todos los alumnos o se quejen, prefiero sacar al profesor o decirle que les regale la nota, pero no me presto propiamente para eso. Entonces, es nivel propiamente de los abogados, de algunos abogados, que no tiene lógica, vuelvo a reiterar. Walter, y para ir continuando. Muchas gracias, doctor. Estimado Walter, en este momento te voy a dar el uso de la palabra. Gracias por activar tu cámara. Doctor Alexander, ¿por qué normalmente, ya justo había un comentario de unos participantes por interno, nos dicen, ¿por qué tienen cámara activa, sí, si no es una maestría? Doctor, usted que nos conoce ya 3 años, ¿cómo se maneja Audiápolis, por favor? Gracias. A ver, señores, esto es una garantía no solamente para ustedes, sino para el valor que tiene Udiápolis en cuanto a sus diplomados. Yo les soy sincero, he participado en muchas instituciones y ustedes muy bien conocen que hay instituciones que regalan los diplomados. Es decir, yo voy, toco la puerta, oye, necesito un diplomado. No, lo dieron hace como 4 o 5 meses. No, no te preocupes, trae tu foto, te lo llenamos y nos llenamos de cartonitis y después cuando van a presentarse a un concurso o algo, no saben nada. Evidentemente que no van a saber nada porque nunca estuvieron en el diplomado, pero tienen el certificado y tienen 18, 19 o 20. Y casualmente hay muchas instituciones que se han visto con una mala imagen, ¿no? Y muchos profesionales, incluso hasta una fiscal de la nación, que ha tenido certificados obtenidos de esa manera. Entonces, ¿qué da el valor o qué da el sustento propiamente a Audiápolis con relación a otras instituciones? Que acá no se regalan los certificados, ¿no? Se exige incluso a nosotros los docentes tener prendidas las cámaras, que en otros eventos ni siquiera el docente tiene prendida la cámara, solamente lo escucha, ¿no? Y casualmente eso garantiza de que el alumno esté aprendiendo, o sea, no que pague por tener un certificado, sino que pague por aprender. Y es lo que los exijo yo también en clase a mis alumnos, ¿no? Cámara prendida, ¿no? Doctor, pero yo estoy trabajando, doctor. Entonces, ¿para qué te metes a estudiar algo? O sea, no puedes hacer dos cosas a la vez. O te dedicas a estudiar o te dedicas a trabajar. Entonces, es una decisión. Si yo estoy invirtiendo en mi educación, que valga la pena.
No que tenga un documentito que diga diplomado en tal. Oye, le preguntas, oye, ¿qué es posesión? No saben. Entonces, yo creo que casualmente por eso siempre colaboro con Reader, porque veo la exigencia académica en ese sentido y ustedes tienen que valorar esto, ¿no? Porque vuelvo a reiterar, qué fácil es para mí, como Walter, como Braulio, tienen la cámara prendida y yo estoy ahí, mientras otros están con la cámara apagada o haciendo otra cosa, limpiando, jugando Nintendo, chateando, y no aprendes. Y después cuando en algún momento te pregunten sobre el tema, o de repente, como me ha pasado muchas en entrevistas, yo recuerdo, usted ha llevado tal diplomado, ¿qué me puede decir? ¿Quiénes fueron sus docentes? ¿Se acuerda alguno de ellos? Me acordaba. Y atrás en el diploma estaban los nombres. Ah, sí, sí estaba. Pero si ni te acuerdas de quién te enseñó, ni te acuerdas los temas. Entonces pasa porque no estás ahí. Entonces vuelvo a reiterar, yo creo que a esa exigencia académica debemos apuntar. Si las universidades también tuvieran esa exigencia, tendríamos otro nivel, vuelvo a reiterar, de abogados, ¿no? Entonces, tómenlo a bien, no lo tomen como algo, ay, qué ríe, qué peso, qué exigente, o sea, ¿para qué lo hacen? No, véanlo bajo ese punto de vista porque esto le da un valor mayor. Esto nadie va a poder decir, yo fui a Udiápolis, toqué la puerta y Reader me vendió un certificado, como se dice en otras instituciones. Y ustedes muy bien lo saben, ¿no? Basta con que yo vaya, pague lo que tenga que pagar y me dan mi certificado. Entonces, y ese certificado vale lo que vale el cartón, no más. Lo importante es qué es lo que pueda quedar acá. Walter, Muchas gracias, doctor. Y tengan en cuenta, estimados participantes, al finalizar la clase en Uriápolis van a tener un examen, así que vayan anotándolo, por favor. Estimado Walter, por favor, tu pregunta. Gracias. Gracias, doctor. Solamente para ser preciso, cuando estamos hablando de título, de la capacidad que tenga, ¿no? El titular, el propietario, para activar una demanda por desalojo al poseedor precario, estamos hablando también de la misma capacidad que puede tener un poseedor legal, digamos así, que uno compró una posesión y en su ausencia por viaje, etcétera, ¿no? Pueden poseerlo de manera ilegal. ¿También tiene la misma capacidad que un titulado, que un propietario? sí, casualmente por eso leíamos este artículo del Código Procesal Civil, dice cualquiera que detente algún derecho sobre el bien. O sea, mientras tú tengas una capacidad con relación al mismo, mira, vuelvo a reiterar, pueden demandar el propietario, el arrendador, el administrador y todo aquel, ¿no? Que considere tener derecho a la restitución del predio. Entonces, ahí puede encajar cualquier otra circunstancia. No lo cierra solamente a estos tres sujetos, sino también a todo aquel, vuelvo a reiterar, que considere tener derecho a la restitución del. Gracias, doctor. Braulio. Muchas gracias, doctor Walter. Braulio, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, por favor. Gracias por activar tu cámara. Braulio, puedes activar ahora tu audio, por favor. Listo. ¿Me escucha? Bueno, buenas noches. Sí, Braulio, ¿cómo estás? Preciso, por favor. Ya, estando que se ha alquilado un bien, entonces, de un momento a otro aparecen personas desconocidas y el que lo alquiló ha desaparecido. Entonces, deseo sacar a esas personas, ¿no? Entonces, y no sé cómo se llaman. ¿Cómo haría para identificarlos y para ser emplazados en un proceso para el desalojo? Eso era mi pregunta, doctor. No sé si se me ha confundido. Sí, justo estaba viendo y recordé algo que me pasó en mis años mozos cuando trabajaba en una compañía de seguros, la Fénix Peruana, que tenía varios inmuebles y que casualmente lo habían ocupado, este inmueble que está, no recuerdo la calle Camaná, creo que era un edificio, y lo ocupaban varias personas y no se podía iniciar el proceso judicial en 1996, 97, cuando el código recién era poco conocido y no sabíamos, no se sabía, me acuerdo,
cómo poder detentar los nombres de las personas, porque no podíamos demandar a quienes ocupen el bien de manera general. Entonces, yo le dije, me acuerdo a mi jefe de ese entonces, si nos podía dar una cantidad de dinero para casualmente poder gestionar algo como que lo hicimos en su momento. Y pedimos ese dinero y lo primero que fue, me fui a Gamarra. Me fui a Gamarra y me mandé a hacer polos de Panamericana, Radio Panamericana. Me mandé a hacer gorros de Radio Panamericana, porque éramos 4 o 5 practicantes que estábamos, todavía era practicante, me acuerdo, y por ahí alguna empresa, porque todavía no se utilizaba tanto como ahora las impresoras láser o las impresoras a colores, ¿no? Nos mandamos a hacer con el logo de Panamericana, todo eso, y alquilamos un carrito que le pegamos ahí Radio Panamericana, ¿no? Y compramos algunas cositas por ahí. Entonces tocábamos la puerta. Señor, ¿qué radio escucha? Radio Mar Plus, categóricamente superior. Ay, qué rico. Me decía, no, señor, no diga eso. Diga que es Panamericana. Mira que tenemos unos regalos para usted. Cambie la radio. Sí, pero necesitamos sus datos. Ah, ya. Nombre, DNI. ¿Quiénes más viven acá? Tales personas. Y sus vecinos los conoce, algunos de ellos. Pásele la voz para... Queremos votar ahorita ya todos los regalos que tenemos con todos los que están ocupando acá. ¿Qué le parece? Ya, yo voy a tocar la puerta, les voy a avisar. Y así pudimos conseguir los nombres, ¿no? Cuántos ocupaban cada vivienda y les llegaron las demandas a toditos, ¿no? ¡Pac! Fulano de tal, sultano de tal, y fue la manera en que pudimos identificar a los ocupantes precarios de ese momento. Entonces, por ahí te doy alguna salida que de repente la puedas utilizar. Camilo. Muchas gracias, doctor. Tenemos a José, pero no tiene cámara activa. Estimado Camila, ¿cómo estás? Por favor, una pregunta. Gracias. Doctor Rioja, por favor, el escenario es este. En nuestro Perú se han titulado en el año 1915 muchas propiedades. Hay hallazgos jurídicos de esas épocas. Han sido transmitidos en generaciones. Pero ocurre que por desconocimiento o X razones no han perfeccionado en registro público su titulación. Sin embargo, los nietos, ¿no?, se enteran pues de que comunidades campesinas, por ejemplo, habrían titulado gran parte de sus predios. La pregunta, y en relación a la diapositiva, ¿este título antiguo de sus progenitores estaría en curso en fenecimiento como título posesorio? ¿Cuál sería la pretensión que estaría expectativa, doctor? Gracias. Muy interesante tu pregunta y muy compleja también, porque habría que analizar diversas circunstancias. En principio, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de derecho de propiedad es de carácter imprescriptible, ¿no? Como establece la Constitución, pese a que hay la figura de la prescripción adquisitiva. Entonces, yo creo, sinceramente, te soy muy honesto, no te podría dar una respuesta exacta porque tendríamos que evaluar un poco la información que se tiene sobre eso y cómo se ha ido dando en el tiempo, ¿no? Si de repente ha habido reconocimientos legales, si ha habido resoluciones ministeriales o ha habido otros actos que de alguna u otra manera hayan ido perfeccionando un título que nació imperfecto, ¿no? Y a través de los tiempos, vuelvo a reiterar, sería muy complicado darte una respuesta. Soy muy honesto en eso porque es un caso muy en concreto y tendríamos que evaluar, como te digo, con los antecedentes registrales, lo último que ha ocurrido, para poder establecer un caso en concreto y una defensa correcta. Por eso que casualmente Reader siempre reitera este tema, ¿no? Que casos particulares es difícil establecer, porque yo te podría dar una respuesta y de repente es otra la situación porque hay que evaluarlo, ¿no? Y de repente va a decir, el doctor Rioja me dijo tal cosa, ¿no? Y resulta que no es así, es que no te puedo dar una respuesta en un caso en concreto porque las situaciones,
vuelvo a reiterar, habría que evaluarlo. Jorge. Muchas gracias, doctor. Estimado Jorge, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Doctor Rioja, buenas noches. Doctor, respecto a un arrendador de un departamento y esta persona ya no me paga los arriendos, vamos a decir así, y ¿habría alguna forma de poder, como ya hace bastante tiempo, no, por decir no me paga, de qué manera yo lo puedo sacar? O sea, lo puedo decir que ya se pueda salir porque está consumiendo luz, todos los servicios, ¿no? Gracias, doctor, muy amable. Bueno, creo que hemos venido hablando hace unos minutos ya del proceso de desalojo, ¿no? Desde el momento en que no te paga, ya se convirtió en ocupante precario, ¿no? Y el mecanismo para poder defenderse frente a una figura del ocupante precario es el proceso de desalojo, ¿no? Tienes que cumplir los requisitos de, en este caso, una conciliación previa, ¿no? Asistiendo a un centro de conciliación y de ahí iniciar la demanda correspondiente. Vamos avanzando. ¿Qué es lo que sucede? Básicamente cuando existe un poseedor precario por título fenecido, ¿no? Y habíamos ya hecho mención de manera bastante general con relación a esta figura. Estamos hablando de un sujeto que ocupa un bien sin tener un título válido o el que tenía ya propiamente ha fenecido. Bajo estas circunstancias hay que tener en cuenta que hay diversas teorías en las que se ha desarrollado propiamente este tema. Vamos a ver figuras como la mala fe del poseedor, las consecuencias que se pueden derivar con relación a este aspecto y sobre todo tener en cuenta lo que ya habíamos venido conversando, ¿no? El tema relativo al 911, que es la posesión precaria, y estos dos aspectos, vuelvo a reiterar, ya los conversamos para ir ganando tiempo y quiero terminar con el último tema que me parece trascendental. La posesión sin título y la posesión con título fenecido, ¿no? Es una reiteración propiamente. ¿Cuáles son estas consecuencias de la posesión? Hay un tema de vulnerabilidad, ¿no? Que se da con relación al poseedor precario. Hay falta de buena fe. Hay una obligación propiamente de este precario de restituir un bien y hay una responsabilidad en cuanto a los frutos que se pueden dar. Hay muchas sentencias que se han dado, vuelvo a reiterar, con relación a este tema, definiendo lo que es el título, estableciendo qué se entiende propiamente por buena fe del poseedor y estableciendo cuáles son los efectos que se dan propiamente en el tema de la llamada posesión precaria. Y es ahí donde entra casualmente este cuarto pleno casatorio, ¿no? Que establece como doctrina jurisprudencial y entender que ya a partir de este momento y clarificar un poco este ambiente que señalaba con relación al 911 que no era muy claro con relación a la jurisprudencia que se había dado, ¿no? ¿Quién es un ocupante precario? ¿Cuándo se tiene la condición de ocupante precario? Ya lo dice la Corte Suprema, ¿no? Aquel sujeto que ocupa un bien inmueble ajeno, sin pago de renta, sin título para ello, o cuando dicho título no genere ningún efecto de protección para quien lo ostente, ¿no? Frente al reclamante por haberse extinguido el mismo. Este es el aspecto más importante y que permite darle una mayor amplitud y un mayor desarrollo a ese 911, ¿no? Y cuando se hace referencia a esta carencia de título, ¿no? O al fenecimiento, dice, no se está refiriendo al documento que haga alusión exclusiva al título de propiedad, ojo, por eso distingamos entre propiedad y posesión, sino a cualquier acto jurídico que le autorice a la parte demandada a ejercer la posesión del bien, toda vez que el derecho en disputa no será la propiedad, sino el derecho a poseer. Entonces, vuelvo a reiterar, ¿no? Si bien la posesión es un elemento de la propiedad, la defensa de la posesión se da a través de un mecanismo completamente distinto, ¿no?
y la propiedad tiene otros mecanismos propiamente de protección. ¿Cómo se debe interpretar, cómo se debe entender el 585 del CPC, ¿no? Que se entiende por restitución, ¿no? Debe entenderse como la entrega de la posesión que protege el 911 al que habíamos hecho referencia y que garantiza al sujeto a quien corresponda dicho derecho a ejercer el pleno disfrute del mismo independientemente si es propietario o no. Por eso leíamos el 586 para poder determinar quién es el sujeto activo, ¿no? En el proceso de desalojo y no limita solamente al propietario, sino también hace referencia a otros tipos de sujetos como el administrador o todo aquel que considere tener un derecho a la restitución. En ese pleno también se ha establecido como precedente vinculante, ¿no? ¿Cuáles son estos supuestos propiamente de posesión precaria, ¿no? Los casos de resolución extrajudicial de un contrato, ¿no? Teniendo en cuenta el 1429 y 1430 del Código Civil. Me gustaría leerlos en este momento, pero revísenlos ustedes para poder entender un poco más el análisis, y en los casos en que se da el supuesto de posesión precaria por fenecimiento del título que habilitaba a este sujeto, ¿no? La ocupación del bien inmueble. Y en caso de título fenecido, también hace referencia, hay que tener en cuenta el 1704 del Código Civil, toda vez que el requerimiento de devolución de un inmueble se pone de manifiesto la voluntad del arrendador de poner fin al contrato. Ese es también otro efecto muy importante al que se establece el Código. En el caso de que se haya vendido, se haya enajenado un bien arrendado, cuyo contrato no estuviera inscrito en los registros públicos, dice, convierte en precario al arrendatario respecto al nuevo dueño, salvo que el adquiriente se hubiera comprometido a respetarlo conforme el 1708. Es decir, señores, por eso es importante que un contrato de arrendamiento no solamente quede en el plano suscrito entre las partes. Yo puedo solicitar la inscripción en los registros públicos. ¿Para qué? Para que en el caso de que, por ejemplo, Reader me alquila mi misma propiedad y después decida venderla, el nuevo propietario, que puede ser Miriam, me puede desalojar y estaría en todo su derecho. Pero si yo tengo inscrito en los registros públicos mi contrato de arrendamiento, Miriam tendrá que respetar el contrato de arrendamiento, que es la nueva propietaria del bien, pero tendrá que respetarlo bajo estas circunstancias. Entonces, la publicidad es muy importante, no solamente para el derecho de propiedad, sino como ustedes pueden ver, para el derecho de posesión también, como se ha establecido. Entonces, hay diversos supuestos en los cuales se hace referencia casualmente al derecho de posesión, distintas jurisprudencias. No se preocupen por el material porque se lo voy a alcanzar a Reader para que ustedes puedan tenerlo. El tema, vuelvo a reiterar, diversa jurisprudencia con relación al tema, que ya no nos ha alcanzado el tiempo para poder desarrollarlo. Los títulos posesorios en el derecho, hay que tener en cuenta que también cómo se justifica propiamente el derecho de posesión. Títulos de carácter expreso, títulos de carácter tácito, como decían por ahí, ¿no? Doctor, yo le dejo a mi hermano que pueda ocupar el bien, ¿sí? Hay un título de posesión de carácter tácito. No hay ningún contrato de por medio, pero debemos dejar huella, ¿no? Para que en algún momento determinado se pueda proteger. Y casualmente las funciones de un título posesorio es darle una legitimación de la posesión, dar fundamentos, en el caso como hemos hablado, el tema de la prescripción adquisitiva, y determinar casualmente si hay una buena o mala fe por parte del poseedor. Finalmente, para cerrar el tema en estos ya 10 minutos que nos van quedando, hablar un poco de la unión de hecho y el derecho a herencia que puede darse, ¿no? La figura de la unión de hecho tiene un desarrollo muy importante en nuestro sistema. Tiene un contenido histórico también muy trascendental y sobre todo porque hay un reconocimiento de una norma, ¿no? La 30.007, que regula el tema de la unión de hecho. Pero sobre todo, y con esto quiero cerrar el tema,
una sentencia muy importante que reconoce el tema de los integrantes de la unión de hecho, ¿no? Son 4 considerandos, cinco, en los cuales el Tribunal Constitucional ha dejado muy en claro el tema de la unión de hecho, ¿no? En un primer momento, en el fundamento 12, hace referencia a que esta unión de hecho tiene un antecedente en las figuras del concubinato o la unión de carácter extramatrimonial, y que ha habido en su momento, casualmente por un tema de carácter religioso, mucho rechazo, ¿no? Mucho rechazo por parte de la sociedad, incluso era considerado como de carácter inmoral y evidentemente no era condescendiente con la realidad, con las tradiciones de la cultura y sobre todo del aspecto propiamente religioso. De ahí que un niño que naciera fuera del matrimonio, ¿no? Tenía una denominación muy despectiva, ¿no? Que casualmente utilizaba mucho, incluso las abuelas, bajo estas características, ¿no? ¿Alguien recuerda cuál es ese término? Y lo puede escribir en el chat, ese término despectivo para hacer referencia a estos hijos que nacían fuera del matrimonio. Muchas gracias, doctor. Estimado Alberto, ¿va a ser referente a la pregunta del doctor? ¿Sí? Estimado Alberto, ¿me confirmas? Sandra, referente a la pregunta del doctor, por favor, estimados colegas. Walter, referente del doctor. Listo, entonces, adelante. Gracias. Doctor, el término usado era bastardo, si no me equivoco, doctor. Ah, sí, porque el hijo extramatrimonial, claro, surge después como una denominación un poco más legal, ¿no? Pero claro, era un hijo bastardo y por lo tanto incluso ni siquiera tenía derechos, ¿ya? En otro curso analizar un poco eso, ¿sí? Pues bajo esas características ni siquiera tenía derecho por una ausencia de reconocimiento, ¿no? Entonces, casualmente, este tipo de situaciones existía en nuestro sistema. Entonces, habían uniones propiamente de hecho, que si bien no eran bien vistas por la sociedad, pero, vuelvo a reiterar, eran parte de la existencia propiamente, ¿no? Y estas prácticas de carácter convivencial se fueron desarrollando, se fueron manifestando y evidentemente implicó que esta realidad se pueda plantear primero a nivel jurisprudencial y posteriormente a nivel de carácter constitucional. Por eso que la Constitución del 79, ¿no? Reconoce, ¿no? esta figura, porque hablar del hijo bastardo, del hijo ilegítimo, ¿no? Y en ese momento, ¿no? Se argumenta la incorporación eh, porque tenía que reflejarse la realidad en la norma, ¿no? ¿No? Y es lo que siempre sucede, ¿no? La norma tiene que ser propiamente el reflejo de la realidad. Luego va a haber situaciones en las que se dan estas separaciones de estas uniones libres, uniones de hecho, y que en muchas ocasiones, evidentemente, terminaba por el apoderamiento de determinados bienes, ¿no? Que se dieron durante la convivencia, o también situaciones propiamente de derecho de posesión o de propiedad, ¿no? La jurisprudencia ha ido enfocándose con relación a este tema y vuelvo a reiterar, es a partir de la Constitución del 79 donde se reconoce y se busca brindar una protección. Igual, en el 93 se mantiene la unión de hecho porque se recoge de la Constitución anterior, no hay ninguna modificación, se legitima y se salvaguarda los derechos de las personas que han optado propiamente por el tema de convivencia y así también ya va a aparecer, ¿no? Desde el punto de vista del derecho de familia, una protección por parte del Estado bajo estas características. No sé si ustedes recordarán también a través de este caso en el cual existía, fíjense, y surge un nuevo tipo de familia, ¿no? Papá,
que tiene un hijo, mamá que tiene, que tiene también una hija de otra pareja, pero ellos también tienen sus propios hijos, ¿no? El papá forma parte de una asociación, ¿no? De una entidad, y él como socio tiene carnet de socio y lo tiene también su hijo. Pero también tiene carnet de socio el hijo, ¿no? Que ha tenido con esta nueva pareja, ¿correcto? Pero sin embargo, esta nueva pareja que tenía una hija, ¿no? A ella no le dan el carnet porque supuestamente no le correspondía ese derecho. Y ahí es donde el Tribunal Constitucional eh, fija esta figura de las familias ensambladas, ¿no? Para casualmente darle el derecho a esta menor. Entonces, vuelvo a reiterar, el tema propiamente lo que quiero tratar de explicar es que la jurisprudencia, cómo va eh, manifestando, haciendo referencia a esta situación muy importante que implica casualmente el tema de que en las uniones de hecho estamos hablando de situaciones en las que se reconoce algunos efectos jurídicos de quienes conforman una relación de manera voluntaria, ¿no? De manera informal, ¿no? Pero que luego el Estado tiene que reconocer o que tiene que proteger y que casualmente se le da alguna compatibilidad con el matrimonio, ¿no? Esta situación, ¿no? Vuelvo a reiterar, ha permitido establecer una protección a determinados derechos, a determinadas prácticas que pueden darse entre los convivientes. Casualmente hablamos de esta ley 30.007 que ya establece algunos aspectos de mucho mayor regulación con relación a ello, ¿no? Y bajo este aspecto, el análisis del artículo 5 de nuestra Constitución, ¿no? Que establece, ¿no? La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, ¿no? Que forman un hogar de hecho, ¿no? Da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de sociedades gananciales en cuanto le sea aplicado. Entonces, se asimila o se asemeja un poco el tema de el matrimonio, ¿no? A esta unión de hecho, ¿no? Y que como ustedes bien saben, se establecen determinados requisitos que deban concebirse, sobre todo estamos hablando del tiempo en el que tiene que darse este vínculo o esta relación en sentido estricto, ¿no? Si bien, vuelvo a reiterar, el tema de la denominación concubinato se considera muy despectivo, por eso que se hace referencia a la llamada unión de hecho, siempre y cuando, vuelvo a reiterar, no haya un impedimento para contraer matrimonio. Es decir, personas que ya han contraído matrimonio y que todavía tienen el estatus de casados, no podrían participar o no podrían incluirse dentro de esta figura, ¿no? Eh, el que ya hayan contraído nupcias limita, ¿no? A la posibilidad de que puedan tener de manera concreta el tema de la unión de hecho y así lo vemos reflejado en ese artículo 5 de la Constitución, ¿no? Y hay que entender también que se trata de una unión de carácter monogámica heterosexual, ¿no? Con una vocación de habitualidad, de permanencia, ¿no? Y conforman propiamente un hogar de manera de hecho en concreto, ¿no? Esta situación implica también un reconocimiento de una comunidad de bienes, ¿no? Que tiene que sujetarse propiamente a una sociedad propiamente de gananciales. La formación de un hogar de hecho comprende el compartir en la habitación, el lecho y el techo, ¿no? Las parejas llevan una vida como si fueran cónyuges, compartiendo intimidad, vida sexual, contexto de un fuerte lazo de carácter afectivo, implicancias que se van a reflejar propiamente en la convivencia y en el tema de fidelidad, exclusividad, ¿no? Y que evidentemente no se encuentren casados o no tengan otra unión de hecho. Entonces, el tribunal, vuelvo a reiterar, ha fijado elementos muy importantes para poder entender
desde el punto de vista constitucional esta figura. Y como decíamos, si bien el artículo, la Constitución no especifica el tiempo en que debe considerarse propiamente la unión de hecho, el artículo 326 del Código Civil sí lo hace y dispone de un tiempo mínimo de 2 años. Así que, muchachos, si ya están viviendo 2 años con su pareja, lo más probable es que si ustedes, si ellas le cantan el anillo para cuándo, lo más probable es que los demanden por unión de hecho. Así que, como decía mi padre, ¿no? Si tienes 1 año, 11 meses y 29 días, mejor escápate, ¿no? Para que no te encuentren, porque si no, entras dentro de la figura de la unión de hecho. Y finalmente, ¿no? Determinar que la unión de hecho implica una apariencia de vida conyugal, tiene que ser pública, tiene que ser notoria, así que esos amigos con derechos, o amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal, eso no entra dentro de la unión de hecho, ¿no? No se concibe amparar una situación legal bajo estas características, sino a través de la publicidad y la notoriedad que implica casualmente esta circunstancia. Entonces, eh, con ello, establecemos que en el caso del reconocimiento del derecho hereditario, que también da la unión de hecho, ¿no? Acreditar la existencia de una unión de hecho, la inscripción en el registro personal, la vigencia al momento del fallecimiento y evidentemente la ausencia de impedimento para contraer un nuevo matrimonio. Estos son los efectos que propiamente da la unión de hecho. Vuelvo a reiterar, bajo la categoría que establece el artículo 5 de la Constitución, vincularlo, asemejarlo un poco al matrimonio, ¿no? Y permite la protección de determinados derechos de adquisición de bienes, incluso el tema de la pensión de alimentos que puede darse con relación a todo ello. Disculpen por haber corrido un poco con el tema, pero lo bueno es que durante el desarrollo de la exposición ha habido algunas preguntas que hemos podido absolverlo y que nos permiten de alguna u otra manera lograr el objetivo de que ustedes puedan tener conocimiento de estos aspectos que se estableció en el temario. Y nuevamente mi agradecimiento y participación a todos ustedes. Y vuelvo a reiterar, tomen las exigencias de Udeapolis como un plus a este tipo de eventos académicos y que el certificado, el diploma, la acreditación que ustedes tienen no es un favor que se les da, es propiamente producto de vuestra exigencia, ¿no? Producto del empeño que se toman ustedes de estar a esta hora, en este día, que pudieran estar viendo una novela, una película, un partido de fútbol, y que de repente pudieran estar hasta con familia, pero deciden, no, me voy a capacitar en uno de los mejores centros de capacitación porque quiero mejor, ¿sí? Ser mejor, porque recuerden que en nuestro mundo académico, en nuestro mundo profesional, ya somos demasiados abogados, pero somos pocos los que estamos debidamente capacitados. La mejor arma o mejor herramienta que puede tener un abogado es estar debidamente capacitado. Y ustedes se van a dar cuenta cuando participan en una audiencia cómo argumenta un abogado que tiene muy limitado, ¿no? Su nivel de conocimiento, su nivel de desarrollo frente a ustedes, que evidentemente participan de eventos académicos, leen, estudian, están empeñados en aprender un poco cada día más, porque ustedes se han dado cuenta que solo sé que nada sé. Muchas gracias a todos ustedes.